Gracias. Ana Francis, dijo el presidente Biden ayer, 5 de mayo, ya ves que los gringos creen que nuestra fecha patria máxima es el 5 de mayo, y entonces, bueno, pues fue la fiesta allá en la Casa Blanca y Biden dijo que no somos el patio trasero, que somos el patio delantero, pero patio es patio finalmente. ¿Qué opinas de ese Todavía no comentario, entramos a Ana la casa. Francis? Pues opino que todavía no entramos a la casa, Julio. Ujú. ¿No? O sea, es como cuando daban misa como cuando daban misa en la colonia, pues, ¿no? Es decir, la entrada ahí en el atrio de la iglesia, pues, ¿no? Todavía no pueden entrar a la iglesia, ya de subir al altar, pues ni hablamos. En este asunto de las complejidades de la política exterior, ahora con este asunto de la reunión de los estados americanos y tal, y plantear esta reunión en donde claro que deberían estar Cuba, Venezuela y Nicaragua. Híjole, pues es que si nos ponemos a desinvitar a los que nos caen mal, yo, por ejemplo, no invitaría ni a Estados Unidos ni a Nicaragua, pues, ¿no? Ujú. Qué bueno que yo no soy la presidenta de México y que no se toma en cuenta mi criterio para eso. Qué difícil es de pronto, justamente en este discurso que tiene el presidente, que además apoya, que además estoy de acuerdo de el sueño bolivariano, ¿no? Eh, pues hay que transitar con una serie de impresentables, ¿no? Ujú. ¿Y qué haces con eso? Es más grande el sueño bolivariano, haces pausa con los impresentables. ¿Cómo le haces? Pues, ¿no? Esa es una gran pregunta que no tiene una respuesta sencilla y que no tiene una respuesta única, pues, ¿no? Ujú. El presidente me parece que ha decidido apostarle al sueño bolivariano, eh, pero sí me quedo con la pregunta de, ¿y qué haces con Nicaragua, por ejemplo, ¿no? ¿Qué haces con Claro, Ortega? ¿Qué haces con claro. ese señor tan impresentable? ¿Cómo le contestas ni siquiera el teléfono, pues, ¿no? Ahora, Ana Francis, el presidente Biden fue muy amable en su trato hacia la señora Beatriz Gutiérrez Müller y su discurso es muy acompasado desde el nivel imperial, pero Uh-huh. acompasado con parte de lo que propone el presidente López Obrador. Pero la historia de Estados Unidos ha sido una historia en la cual cortesías, muchas, pocas o nulas, actitudes discursivas muy elegantes y muy aprobatorias o francamente trompianas, pero la realidad es que nos sigue imponiendo un ritmo Estados Unidos y una serie de circunstancias, tanto a nosotros en términos geopolíticos como a nosotros México en nuestra relación con el resto de Latinoamérica, particularmente diría yo, con Sudamérica, con quien nunca hemos podido integrarnos porque el jalón del subcontinente norte hace que estemos más atentos obligadamente a Estados Unidos que al resto de Latinoamérica y Uh-huh. eso pareciera que al menos en discurso va cambiando. Perdón por todo el rollo para pedirte tu Uh-huh. opinión sobre todo eso, Ana Francis. Es decir, tenemos un vecino super bully. Acabo de ver una serie, ahorita les digo el nombre porque no me acuerdo, pero una serie australiana buenísima sobre una base militar que hay en Australia, que dice que la inteligencia de Estados Unidos está basada en 3 bases militares. Una que está en Estados Unidos, otra que está en Inglaterra y otra que está en Australia. Y entonces hay una alianza entre Estados Unidos y Australia para la dominación de Asia. Y bueno, ahí hay un intríngulis, no sé qué, China, todo va a explotar, pero finalmente no explota. Pero hay una escena muy buena en donde justamente la australiana le dice al gringo, hermano, date cuenta de que ya no es el siglo XX y de que ya no pueden tener una dominación como la que tenían y que existen unas otras potencias y que el orden mundial está cambiando. Entonces, es un momento sin duda muy interesante, es decir, Estados Unidos tiene que tener una alianza distinta de América del Norte y sin duda de América Latina. Y en esta alianza distinta, sin duda que tiene que considerar a México de forma distinta. Pero sí es interesante que es patio trasero, o sea, de patio trasero a patio delantero, pero sigue siendo patio, porque la cultura no ha cambiado, porque aún la parte más progresista de Estados Unidos sigue considerando que hay un liderazgo mundial que se tiene que, o sea, sigue considerando que el mundo se ordena de la manera en la que tiene que haber unos liderazgos que dice por dónde, en vez de concebir un mundo en el que haya un concierto de países, en donde haya acuerdos, me explico, pero no mandatos.
Entonces, probablemente estemos viendo el lado amable o un poquito del lado amable del mandato, pero sigue siendo mandato. Ahora, pues tampoco, o sea, también es cierto que no está el horno para bollos, pues, ¿no? No podemos hacer muchas cosas. Sí tenemos que llevar la fiesta en paz, eh, pero no nos olvidemos que Estados Unidos probablemente sea el país más violento del mundo para con el resto de los países, ¿no? O uno de Claro, los más violentos. Inglaterra, Estados Unidos son, o sea, le dicen a Rusia, quítate que ahí te voy, pues, ¿no? claro. Ya le pregunté a Alexa de esta serie australiana sobre bases militares gringas y dice que hay una que se llama Pine Gap. ¿Será esa? Esa. véanla, se la recomiendo. Pine Gap. Venga. Muy bien. Gracias.